Buenos días, queridos amigos. Mi nombre es Juan José Santos. Estoy viviendo en la ciudad de Almería, al sur de España, frente al mar Mediterráneo. Y quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo y unas palabras de ánimos a todos aquellos que vean este pequeño y corto vídeo realizado en plena naturaleza. Y deseando compartir con vosotros un mensaje, un pequeño mensaje de la palabra de Dios que creo que puede ser de enorme ánimo para todos aquellos que lo escuchen. Mirad, quisiera de antemano presentaros el lugar donde estoy, que quiero que lo veáis. Aquí estoy, esta es la playa del Zapillo, que es la playa de la ciudad de Almería, que como os digo, hace costa con el mar Mediterráneo. ¿Veis? Ahí está la ciudad de Almería. Todo esto es la ciudad de Almería. Este es el paseo marítimo, que muy a menudo vengo por aquí a pasear con mi chihuahua, que aquí lo tenéis, que se llama además se llama Oreo. Ahí te presento, Oreito. Y a diario, casi a diario en verano, vengo por aquí y aprovecho la oportunidad para poder orar. Esa es la ciudad de Almería, como os digo. Esa es la Sierra de Gádor, que es el nombre que tienen las montañas que rodean la ciudad. Allí os presento parte de lo que es la provincia de Almería. Aquel pueblo es Roquetas de Mar, un pueblo costero donde hay también comunidades cristianas. Y veis aquí, por ejemplo, lo que es la playa en sí, playa del mar Mediterráneo. Enfrente, al otro lado del mar, estaría África, está Marruecos, en aquí donde están aquí los barcos, pero mucho más allá, 400 kilómetros está Marruecos. En esa dirección donde están estos dos barcos está Argelia, al otro lado de la costa. Y quiero deciros algo que quizás os interese, a los que nunca habéis estado aquí. Lo digo por pura curiosidad nada más. En esta dirección, hacia el este, donde está aquella construcción militar abandonada, en esa misma dirección se encuentra todo el Mediterráneo y al final del todo está Israel. Al final del todo. Esto lo podéis ver en un mapa que podáis ver de Google. Podéis bajar mapa del Mediterráneo y lo veis así. De modo que nosotros estamos en el sureste de la península ibérica de España. En esa dirección está, como os digo, todo el Mediterráneo, todo el cuerpo central del mar Mediterráneo, los países que hacen limítrofes, y al final del todo, si cogemos una barca o un barco, vamos directamente hacia Israel. ¿Por qué os digo esto? Amigos, os digo una información muy curiosa que quizás os pueda interesar. Antes de compartir con vosotros unos cuantos versículos de la palabra de Dios. Yo ya desde pequeñito, desde niño, cuando yo venía de Madrid a pasar el verano aquí a la ciudad de Almería, siempre me gustaba, a mí la historia siempre me ha gustado muchísimo. Siempre me gustaba pensar cómo llegaron desde aquella dirección hacia acá, cómo llegaron los primeros colonos, tanto griegos como fenicios anteriores a Cristo, y establecieron aquí colonias en toda la costa de lo que es ahora España, aquí en esta zona también. Y llegaron también los fenicios, que eran grandes comerciantes y eran vecinos de los hebreos. ¿Por qué os digo eso? Lo que leéis la Biblia, estaréis acostumbrados a leer nombres de ciudades como Tiro, Sidón, Biblos, todo eso. Eran ciudades fenicias importantes, sobre todo Tiro. Ellos, los fenicios, llegaron aquí con su barquita de madera, que no eran más grandes que las que están aquí ahora. Llegaron con su barca de madera, costeando todo el Mediterráneo. Tardaban casi 2 a 3 años en hacer una navegación de cabotaje. ¿Qué navegación de cabotaje? Que iban saltando de colonia en colonia hasta llegar aquí. Puede ser que a lo mejor lo hicieras de manera directa, pero era muy difícil. Bueno, el caso es que vinieron por aquí los fenicios, estamos hablando de 5, 6, 7 siglos antes de Cristo, y establecieron aquí colonias para comerciar con las tribus que vivían en esa época aquí, antepasados remotos de nosotros los españoles. Bueno, ¿por qué os digo esto? Porque con ellos llegaron
los primeros hebreos. Llegaron hebreos con los fenicios, porque hubo momentos de buena vecindad entre fenicios y hebreos, hubo otros momentos que no, pero hubo momentos de buena vecindad. De hecho, se sabe que cuando el rey Salomón tenía amistad con el rey Irán de Tiro o de Sidón, creo recordar, bueno, el rey Irán contribuyó a la construcción del primer templo, aportando mano de obra también y aportando material para la construcción del primer templo hecho por Salomón. O sea, sobre todo cedros del Líbano, que son árboles muy fuertes. Bien, con ellos se sabe también que se tiene constancia de que los barcos fenicios navegaron también hebreos que venían también a comerciar con las tribus que había aquí en esta zona. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Vale. La Biblia nos habla también de Tarsis. Lo que vosotros sabéis, que nunca habéis tenido la oportunidad de estar aquí en España, habéis leído Tarsis, que se escribe T-H-A-R-S-I-S, Tarsis. Bien. Tarsis, según las últimas investigaciones arqueológicas y científicas de mayor alcurnia, en realidad se sabe que estaba situada aquí, en el sur español, el sur peninsular, y no sería en Almería, sería mucho más allá, en aquella dirección. Tenemos que, en esa dirección, navegando por aquí, iríamos a la provincia de Granada, provincia de Málaga, provincia de Cádiz, nos meteríamos por el estrecho de Gibraltar, que son dos montes, un monte importante, y daríamos la vuelta hacia Huelva, dirección Portugal. Allí se situaba Tarsis. Se sabe, y hay constancia perfectamente documentada de que el imperio de Tarsis estaba aquí. Bien, Tarsis también tiene eso para los fenicios, para los griegos era Tartesos, o también está identificado con la famosa Atlántida, que desapareció hace siglos, y al parecer desapareció por un gran maremoto que destruyó toda la civilización. Y aquí los maremotos, en la zona más occidental de la península ibérica, por allí, se producen de vez en cuando con resultados catastróficos. Bien, desde Génesis se cita Tarsis, hay también varias citas a lo largo del Antiguo Testamento, y se sabe que incluso el profeta Jonás, el rebelde, se metió en los barcos de Tarsis, o sea, barcos procedentes de aquí, para huir de Dios y escapar de tener que asumir la responsabilidad de profetizar a la ciudad de Nínive. Y Dios, bueno, de alguna manera, pues provocó una tormenta, que es muy normal en aquella zona del Mediterráneo. Provocó una gran tormenta, los marineros empezaron a invocar a sus propios dioses, pero se dieron cuenta de que el mar los iba a ahogar, y encontraron que Jonás estaba dormido plácidamente, y tomaron la determinación de echarlo del barco. Y ahí cuenta la historia que un gran animal pues se lo tragó y lo llevó y lo vomitó. Bueno, todo eso ya conocemos la historia. Bueno, Tarsis estaba situado aquí, para que lo veáis vosotros. De hecho, la parte de la provincia de Almería, se sabe que había también alguna que otra colonia perteneciente a Tarsis o a Tartesos, cuya zona estaba situada en lo que hoy es, en aquella dirección, en lo que hoy es la provincia de Cádiz. Bien, dicho el tema, también quiero comentaros, si sirve de vuestro interés, que se tiene constancia arqueológica aquí en España. España es un país riquísimo en restos arqueológicos de todas las épocas, muy rico, pero hay constancias arqueológicas muy interesantes del siglo I después de Cristo, o sea, estamos hablando de la era apostólica, e incluso después de la muerte de los apóstoles, de que aquí ya había comunidades cristianas que llegaron a esta zona a evangelizar por aquí. Mirad, cuando Cristo dijo ir por todo hasta el fin de la tierra, hablando, se refería en latín finisterrae, finisterre, fin de la tierra,
En concreto, en aquella época se refería en concreto a la península ibérica, donde estamos ahora, donde yo vivo, o sea, España y Portugal. El Finisterre, el fin de la tierra, está situado para aquella época geográficamente hablando, en el norte, en el noroeste de la península ibérica, lo que es Galicia. Ahí está el faro de Finisterre y se sabe que será el fin de la tierra. Hay otros fines también por la zona de Francia y tal. Bueno, Jesús estaba de alguna manera pensando hasta el fin de la tierra, y estaba pensando aquí también. Bien, la misma carta del apóstol Pablo, os lo digo una cosa también de información, él quería venir a Hispania. Atención a lo que voy a decir. En las Biblias actuales se traduce por España, pero para ser justo tenéis que tener una información clara sobre el origen de este nombre de España como lo conocemos ahora. Bueno, la palabra España procede del latín Hispania, con H. De ahí viene la palabra hispano, de ahí viene la palabra hispanoamericano, de ahí viene todo eso. Hispania con H. Bueno, ¿por qué quiero remarcar esto? Porque también está Portugal, en la península ibérica. En Portugal, país hermano que habla portugués, un idioma muy parecido al castellano, al español, y ellos también forman parte de ese concepto de Hispania. Hispania. El resultado de llamarse España es posterior, como Portugal también. Sabéis vosotros que, por ejemplo, los que no conocéis la historia, os digo, en caída del Imperio Romano, todo eso, llegaron pueblos bárbaros del procedente del norte de Europa, dominaron aquí, los famosos visigodos, suevos, vándalos, todo esto dominaron aquí lo que era la Hispania romana, y después de los bárbaros, de los pueblos norteños de Europa, llegaron el Islam, que dominó aquí la península ibérica estuvo presente durante 700 años aproximadamente, hasta que en 1492 se finalizó el dominio del Islam en la península ibérica. Bueno, entonces se produjo una reconquista de los pueblos del norte de Hispania, o Hispania, como ya se conocía en la Edad Media, Hispania con B sin H, Hispania. Se produjo una lenta reconquista de guerras tal durante 700 años, hasta que triunfaron. De ese proceso de la reconquista nacieron los conceptos políticos, sociales que conocemos por España y por Portugal. Dicho el tema, quiero retomar un poco también el tema de la presencia de los primeros cristianos, que es a lo que vosotros os interesa aquí. Mirad, hay constancia aquí, concretamente en la ciudad de Almería, la ciudad también, hay alguna constancia arqueológica y en el resto también de la península, toda la costa mediterránea, que va desde Gibraltar, allí, hasta Gibraltar, que anda por allí muchos kilómetros, hasta recorriendo esta costa, hasta Cataluña y la costa francesa, todo por aquí. Hay constancia de comunidades cristianas que vinieron a evangelizar, y se tiene la sospecha que en la epístola de los romanos, cuando en el último capítulo, Pablo quiere venir a España. Claro, las Biblias traducen por España, pero era Hispania, ¿me explico? ¿Lo entendéis? Las Biblias traducen por España, pero al ser unas Biblias modernas, adaptadas al lenguaje castellano, al lenguaje español, concretamente se traduce por España. Bueno, dicho el tema, hay comunidades cristianas. Del siglo I se han encontrado restos arqueológicos de la presencia de estas comunidades cristianas del siglo I. Aquí en Almería hay restos arqueológicos y incluso se han encontrado sarcófagos, o sea, tumbas, las cajas, digamos, de piedra, donde metían a los muertos cristianos del siglo III en este caso, que están en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Bueno, y ahí se ve muy bien, porque ellos esculpían lógicamente en piedra las escenas de Cristo. Se hace referencia al buen pastor, ¿ya? Y aquí también en la ciudad de Almería se han encontrado restos en piedra de testimonio cristiano
cristiano, y atención, que voy a decir una cosa, no exclusivamente, como algunos dicen, católico, apostólico, romano, no, sino porque eso surgió después, el tema de la denominación católico, apostólico, romano, sobre todo romano, surgió después a partir del emperador Constantino. Pero estamos hablando casi 400 años después de lo que estoy contando. Entonces no existía, existía el concepto de palabra católico, pero no al estilo moderno como se entiende de una denominación, no, sino de universal, que es lo que significa. Y apostólico, porque eran los discípulos de los apóstoles quienes vinieron por esta zona evangelizando, apostólico. Lo de romano vino después. Bien. Dicho el tema, aquí hay localizaciones en la provincia de Almería. Por ejemplo, hay un pueblo que está cerca de una casa que yo tengo, se llama Paulenca, que se sabe que es de origen cristiano. El nombre de Paulus, en latín daría Pablo, es origen de algunos discípulos de Pablo que seguramente vinieron hasta aquí. Y tal. Pablo no se sabe si llegó a España, pero ¿por qué? Pero él tenía intención de venir a España, mejor dicho. Eso el último capítulo del Romano lo dice claramente. Hispania, pero en castellano España. Bueno, tenía intención de venir para acá. No se sabe nada más porque el libro de los Hechos termina de manera radical con Pablo en semilibertad en Roma, en el año 62 creo que está catalogado el relato, pero en el 64, si más no me equivoco, el año 60, creo 61 por ahí, bueno, en el 64, ahí ya no sabe lo que pasó con Pablo, no se sabe nada de él, ya termina ahí la historia documental de Pablo, por escrito. Y ten en cuenta que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, compañero de Pablo. Bueno, entonces, ¿qué sucede allí en ese paréntesis entre el año 60, 61 y el 64, creo que fue? 64 lo digo porque el emperador Nerón destruyó la ciudad, hubo un incendio brutal, parece ser que fue el causante de la destrucción, le echó la culpa a los cristianos y hubo una matanza general contra los cristianos impresionante. Bueno, y no lo dice la Biblia, pero la historia parece ser que en esa matanza murieron también Pedro y Pablo. Hay algunas referencias y tal, que no son claras, pero los historiadores saben que fue en esa matanza donde murieron. ¿Qué pasó entre 60 y 64? La verdad es que no se sabe lo que pasó, que hizo Pablo, porque Pablo le dieron la libertad después del libro de que termina, pero en realidad a Pablo le dieron la libertad por lo que se sabe. Bueno, lo dice la historia y no lo dice la Biblia, pero es que hay que recurrir a temas históricos. Bueno, parece ser que fue en ese proceso, en esos años, en lo que el apóstol Pablo viajó aquí a Hispania, no a Almería, o lo que hoy es Almería, pero sí al parecer a lo que es la ciudad de Tarragona, que está en Cataluña. Era una ciudad importantísima, Tarraco Nova, la nueva Tarraco, en latín. Y ahí predicó el Evangelio, por lo que se ve, aunque no hay ninguna documentación que lo demuestre, pero parece ser que predicó, según la historia lo dice, predicó el Evangelio, y aquí se hicieron discípulos muchas personas. Algunos de ellos llegaron hasta aquí, hasta el sur, hasta Almería. Hay una leyenda que no se sabe si es segura, que los 7 varones apostólicos. Esto no está en la Biblia, lo digo, pero es una leyenda que sí te parece ser que tiene alguna seguridad de que fue cierta. Y uno de ellos era un tal Indalecio. Indalecio es un nombre que se da aquí en Almería. Y aquí predicó, aquí tuvo su sede y aquí tuvo su centro y tal. Y bueno, pero eso forma parte de la leyenda mezclada con datos históricos, pero que no son datos históricos fuertes, no se sabe. Yo no soy partidario de desechar esa parte, no soy partidario de desecharlo, pero sí soy partidario de, porque no tenemos documentación, pero sí al menos de considerar que pudiera ser verdad. Con esto quiero deciros, amigos, algo muy interesante, que si la palabra de Dios llegó
a Hispania, llegó a estas tierras. Para mí era un gusto cuando yo era niño pensar que vinieron para ahí fenicios con hebreos, muchos siglos, 5 siglos antes de Cristo, vinieron por ahí y se afincaron aquí de alguna manera o de otra. O sea que Dios, aquí ha habido siempre testimonio de la palabra de Dios. Siempre ha habido testimonio de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, de la verdad revelada. ¿Qué pasó con el tiempo? Pues bueno, el enfriamiento, el alejamiento, la mezcla con tradiciones locales, con tradiciones paganas, dio por lugar a todo lo que hemos conocido después como religión oficial cristiana, ¿no? Bien, lo que se llama después, lo que después se dio con el tiempo Iglesia Católica Apostólica Romana. Que es verdad que tiene la palabra de Dios y tiene ese tipo de cosas, pero también es verdad que ya sabemos lo que ha pasado. Bien, no voy a entrar en valoraciones sobre eso ni a hacer juicios de valor que a algunos les gustará y a otros no, pero simplemente me atengo a datos históricos. Y entonces lo que yo quiero decir con esto, amigos, lo que yo quiero decir con esto es que si aquellos cristianos, yo he estado por ejemplo visitando, a mí me ha gustado siempre mucho la arqueología, si aquellos cristianos que estuvieron, yo he visto yacimientos arqueológicos en España, importantes en distintos lugares, donde se han descubierto comunidades cristianas primitivas, y digo primitivas, muy similares a las que tenemos ahora, muy similares. Y ahí se proclamaba la palabra de Dios y se proclamaba la grandeza de Cristo. Y ya en latín, que era el idioma que entonces utilizaban, se hablaba de Jesús. Y hubo gente que fue salvada, y fue gente que fue redimida y cambiada por el poder de la palabra de Cristo. Y yo cuando he estado visitando esos yacimientos arqueológicos, algo me tocaba en mi corazón. Yo recuerdo de niño, de jovencito, de adolescente, que mi padre me llevaba a esos sitios y siempre yo decía, bueno, ya convertido a Cristo, yo siempre decía, si yo pudiera viajar en el tiempo, en una máquina del tiempo hacia el siglo I, siglo II, aquí mismo, en lo que se llama España, y en ese lugar donde había iglesia, donde yo estaba pisando restos de iglesias cristianas, muy primitivas, y yo le pudiera decir en latín a aquellos hermanos primitivos, decirle hermanos, porque eran mártires, muchos de ellos murieron asesinados, eran mártires y dieron su vida por la fe en Cristo. Si yo le pudiera decir, la antorcha que vosotros habéis encendido ha durado 2000 años y ha llegado a mis manos, descendiente lejano de miles cientos de generaciones, para deciros que gracias a vosotros, a vuestro sacrificio, la palabra de Dios ha llegado a mi propia vida. Y a mí me hubiera encantado si eso hubiera sido ciencia ficción nada más. Quiero decir con esto, hermano, yo os animo a predicar el Evangelio, os animo a que salgáis, porque el Evangelio que ellos escucharon hace 2000 años es el mismo que tenemos ahora, y el Cristo que hace 2000 años resucitó al tercer día y se levantó poderoso, es el mismo que está enviándonos a nosotros a predicar hasta el fin de la tierra. Bien es verdad que el fin de la tierra para ellos era Hispania, lo que ahora es Europa, pero geográficamente hablando, pero Jesús estaba pensando en todo globo terrestre, ¿vale? Y todavía hay miles de personas que no conocen el Evangelio, incluso en nuestras propias naciones, nuestros vecinos que no conocen a Cristo Jesús. Todavía hay miles de personas que no han sido alcanzadas con el llamado del Evangelio de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué tiempo estamos esperando? Hay naciones enteras donde todavía hay pueblos, grupos, tribus, aldeas, ciudades, vecinos que todavía no han escuchado el Evangelio. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, sin distinción de raza, sin distinción de credos, sin distinción de nada. Predicad el Evangelio a toda criatura. Y esa es la palabra y el mandamiento que Jesús nos da, que yo quiero compartir con vosotros en Mateo capítulo 28. Y si predicad el Evangelio hasta el fin del mundo, porque yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos.
Y estas señales os seguirán, como dice Marcos, y muchos echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, y cogieren serpientes mortíferas no les dañará, todo eso. Hermano, si el Espíritu de Dios tuvo un proyecto, y yo estoy seguro, en la mente de Dios hubo un proyecto también para España, o España, incluido Portugal, porque siempre me gusta incluirlos, si hay un proyecto de Dios, se tiene que realizar, se tiene que realizar. Y bien es verdad que si hay un proyecto de Dios que ya se ha realizado durante 2000 años, se está realizando ahora, también se tiene que realizar en tu propia vida. Y el proyecto de Dios es id y evangelizad a todas las criaturas. Yo quiero haceros hincapié en este mensaje que envío saludo a todos vosotros. Quiero haceros un hincapié para que penséis detenidamente qué estamos haciendo. Hermanos y amigos, aquellos primeros cristianos no tenían en absoluto las facilidades que tenemos nosotros. En absoluto. En absoluto. Lo único que había era un imperio bien organizado, y es verdad, el imperio romano estaba bien organizado. Ya entonces tenían carreteras de piedra, no de asfalto, pero de piedras, con vigilancia, con soldados, en fin, lo que ellos llamaron después la paz romana. Que los cristianos lo utilizaron para ir andando, perdón, andando, literalmente andando, o en carros de madera, o en caballos, que era lo que se tenía, burros y demás, para evangelizar todo el imperio. Todo el imperio. Nosotros tenemos un montón de comunidades, tenemos automóviles, tenemos servicio por todos los sitios, tenemos ciudades, tenemos pueblos, tenemos suministro alimentario, hay de todo. Pero no nos movemos. Tenemos vehículos realmente estupendos, que sí que se averían, ya lo sé, pero bueno, se arreglan y en paz. Ellos tenían simplemente carros y con eso, y caballo, con eso llegaron hasta los confines del Imperio Romano. ¿Qué pasaba? Hubo persecuciones terribles. Sabéis que muchos murieron, como ya tenemos constancia de la muerte de muchos, y dieron su vida por el testimonio que tú tienes actualmente. Fijaros lo que os digo. La fe cristiana ha durado 2000 años y va a seguir durando. Y es un testimonio constante de entrega y de consagración. Ellos se consagraron por completo a la palabra de Dios. Ellos se consagraron de cuerpo y alma y espíritu y no dudaban en dar un testimonio, no dudaban de enfrentarse incluso, bueno, enfrentarse no, pero sí no dudaban de reafirmar su fe delante de las persecuciones. Es verdad que muchos cayeron, muchos se echaron para atrás, tenían miedo, normal en el ser humano. Bien, pero lo fundamental es que si aquellos, cuando tengamos este libro en la mano, ¿lo veis? Tenemos este libro en la mano. Este libro es algo más que unas hojas. Hombre, si yo, por ejemplo, borrara todo lo que está escrito y escribiera en él el Quijote, pues sería el Quijote. O sea, es libro, papel y cartón duro, las portadas. Pero el mensaje está dentro, en lo que dice, no en el papel como tal, sino lo que está sobre el papel impreso. Es el mensaje de la palabra de Dios. Y, amigos, han pasado 2000 años de esfuerzos, de guerras terribles, de crisis tremendas, de situaciones horrorosas, de miles, de cientos de personas cristianas que han perdido la vida para que nosotros tengamos este gran valor en nuestras manos. Tener esto hace años, y no me remonto a la época del Imperio Romano, me remonto, por ejemplo, a hace 200 años o 100 años. Tener este libro en las casas, aquí en Europa, de libre lectura, en 300 años, por ejemplo, vamos a poner por caso, incluso hace muy poco tiempo, era motivo de persecución en algunos países europeos. En algunos países era motivo de tener problemas. Pero Dios rompió todas esas barreras. Y la Biblia empezó a leerse en todos los hogares. E incluso mucho antes, en el Renacimiento, en la Edad Media, y sobre todo, no digamos, bajo el poder del Islam, que los libros estaban escondidos. Los textos sagrados bíblicos estaban escondidos. Y tenían problemas para poder, no podían salir de las iglesias, no podían salir a dar testimonio, no podían, porque era lógicamente una época muy difícil de convivencia religiosa. Bueno,
Pero si eso, si la Biblia se ha preservado de esa manera, escondida, guardada, y la gente a escondida a la luz de las velas y de los candiles, y de las teas ardiendo, las teas, los palos estos con fuego y tal, se reunían para leer la palabra de Dios en mitad de la oscuridad de la noche, en sus hogares, en sus dominios cerrados, y orar y hacer oración y alabanzas, y se reunían. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que tenemos libertad. Y con esto quiero decir que este libro que tienes tú aquí, que tienes la oportunidad de leerlo, no es un libro normal, no es un libro cualquiera. Es un libro cuya confesión, el mensaje ha durado durante 2000 años y que tienes que mimar y cuidar y pensar en todos aquellos cristianos que han pasado a la muerte y que fueron ejecutados y martirizados y expulsados y excomulgados y no sé cuántas cosas más. Y destruidas sus casas, tuvieron que emigrar muchos al Nuevo Mundo en barcos para crear comunidades allí en un Nuevo Mundo, huyendo de lo que estaba pasando en Europa. Amigos, en los países de la zona comunista, antigua zona comunista, que ya no está, la zona comunista se ha desaparecido, en Europa, estoy hablando del siglo XX, la Biblia estaba perseguida en todos esos países. Estaba perseguida. Pasar Biblias a la zona este, yo lo sé, porque he conocido eso. Pasar Biblias como nosotros pasamos de mano en mano ahora estaba prohibido. Le podía costar la vida a las personas o la cárcel. Tenían que pasar las Biblias de manera absolutamente ocultas para poder llegar a todas las naciones que estaban dominadas por el Partido Comunista en aquella época. Y ser de lectura libre. No, que entonces no era de lectura libre. La gente se tenía que bautizar en secreto y a las 5 de la madrugada. Eso, tengo constancia de eso. Ahora te puedes bautizar aquí mismo. Nadie quita que ahora cualquier persona quiera bautizarse aquí, es libre. Estamos en un estado libre, en donde hay libertad de culto en todos los sentidos, donde hay unas garantías totales de expresión de libertad. Sin ningún problema, sin ninguna cortapisa. Y dejémonos ya de problemas con otras iglesias, sino que podemos dar paso en fe. Entonces yo os animo, hermanos, a que aprovechemos esta gran oportunidad de lanzamiento del Evangelio, que ya estamos en tiempos muy difíciles y complicados. Aún es tiempo, todavía el reino de la gracia está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Es tiempo de predicar a otra persona, independientemente de que se conviertan o no. Eso ya es cuestión de cada cual. Pero tu cuestión es que tú tienes que obedecer a Jesús y tienes que ir a predicar la palabra de Dios. Sea, como tú te la arregles, como Dios te dé a entender, pero comparte el Evangelio y con amor, ¿eh? También tengamos cuidado porque muchas veces se comparte el Evangelio de una manera que no se tiene que compartir, porque lo que produce es rechazo. No, con amor, con comprensión, con dialéctica, con diálogo, con testimonio sobre todo de vuestras vidas cambiadas. Por eso os hablo también de vidas cambiadas, no de imposición. Atención, no hablo de imponer por la fuerza la Biblia, que eso no lleva a nada. Hablo para poner, no imponer, sino para poner a disposición la palabra de Dios a las personas. Poner, no imponer, sino poner a disposición la palabra de Dios de las personas. No todo el mundo reacciona igual. Entonces tenemos que ser testimonios vivos, nuestra propia vida, de lo que Cristo ha hecho en nosotros. En zonas donde no se puede predicar el Evangelio, la única arma que tienen los cristianos es el testimonio personal de sus vidas. Y gracias a ese testimonio de sus vidas, muchas personas han creído y han seguido a Jesucristo. ¿Me explico? Y estoy hablando con claridad. Así que, hermanos, velemos, amigos, velemos por nuestro testimonio, que sea limpio, correcto delante de Dios, que no sea ganancia de dinero constante, que no dejemos entrar en las iglesias el Evangelio de la prosperidad que tantísimo daño está haciendo, que manejemos todos esos asuntos con la discreción y al servicio de la palabra de Dios, sobre todo pensando en los más pobres, en los más necesitados. Siempre el Evangelio tiene que estar, como dice en el libro de los Hechos, y eso sí también lo quiero compartir con vosotros, Efesios, dice claramente, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es don de Dios, ¿de acuerdo? No es don nuestro, la fe es don de Dios. También nuestra, pero bueno, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Atención con esto.
no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿cuál es el tema de estas obras? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano Dios para que anduviésemos en ellas, hermano. ¿Por qué primero me dice no por obras para que nadie se gloríe, y después a continuación, porque somos hechura para andar en buenas obras? ¿Qué pasa? ¿Hay una contradicción? No es una contradicción. Las obras que se refiere aquí Pablo son las obras de obligado cumplimiento que la religión judía ofrecía para tener una salvación. Por obligado cumplimiento. No, las cosas no se hacen por obligado cumplimiento para entrar en el reino de Dios. Así, porque tengas que hacer de manera mecánica. Si tu corazón no está en Cristo Jesús, las obras que tú hagas de manera mecánica no van a servir para nada. A eso se refiere. ¿Me explico? Y son esfuerzos religiosos. Esfuerzos de martirizar la carne, de no sé qué, tal, y muchas cosas más. Esfuerzos religiosos. Pero si no nacen de un corazón arrepentido, no son válidas para entrar en el reino de Dios. Por eso dice, para que nadie se gloríe. Porque tendemos todos nosotros a gloriarnos en creer que somos muy buenos haciendo buenas obras. No, el único que es bueno es Cristo. Eso aclarado por un punto. Segundo punto. Dice para que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate lo que estoy diciendo. Las buenas obras son un resultado de tu conversión a Cristo, de tu amor por los demás, de tu fidelidad a la palabra, de tu capacidad de servicio, de trabajo constante. Ser pastor o ser misionero no es solamente un cargo, es ser jefazo de una iglesia, no es eso. Es ser pastor o misionero, es ser siervo de Dios, el que sirve a Dios y el que es útil para Dios y también para la humanidad. No es fácil, hermano. Llegar a un ministerio, decir, bueno, yo soy pastor y ahora mando yo. No, perdona, tú no mandas, tú no ordenas, y eso está pasando dentro de la iglesia cristiana. El que manda es el Espíritu de Dios. Ten presente que tú estás al servicio de la comunidad cristiana, y es difícil, y al servicio de Dios. Por eso somos ministros de la palabra de Dios, estamos al servicio de los demás, y es un trabajo muy duro. Es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha renuncia, de mucho sacrificio, de mucho darlo todo por nada. Es un trabajo muy duro. Si piensas hacerte ministro de Dios simplemente por ganar dinero, olvídate, porque quizás estés cayendo en un error, y donde dice la palabra de Dios, incluso apartado de mí que nunca os conocí. Lo estoy diciendo por eso claramente, y una advertencia con aquellos primeros cristianos. El 100% que no estaban por la labor de la ganancia rápida que también se producía entonces, y ahora mucho más. Estaban por la labor de servir a un Señor que dio por ellos su vida en la cruz y resucitó al tercer día, y estaban perseguidos a veces a muerte, y el sacrificio era enorme. Padres que perdieron hijos, familias enteras que fueron mutiladas y asesinadas, hijos que perdieron a sus padres. Y la crueldad romana era importante, no era cosa para tener la parte, era algo tremendamente duro. En ese sentido era muy duro. Crueldad que también está inserta en el ser humano incluso hasta el día de hoy. Esa es la realidad. Pero hermanos queridos, también el amor de Dios es eterno. Por eso os comparto con vosotros este mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, que si ellos pudieron llegar aquí a estas costas en condiciones extremadamente durísimas, y alcanzaron con el Evangelio a muchas personas, a muchos iberos, entonces iberos que habían aquí, iberos romanos, y aquellos iberos primitivos formaron primeras comunidades cristianas, que fueron engrandeciéndose, que fueron engrandeciéndose en el sentido de que fueron aumentando en tamaño, fueron testimonio de cambios radicales en la sociedad romana, fueron testimonio de cambios radicales en la sociedad de la época. Era porque el Espíritu Santo estaba asistiendo a la iglesia,
Y ese Espíritu Santo también está con nosotros en el día de hoy. Y estará siempre. ¿Qué estás haciendo con tu vida, cristiano? ¿Estás perdiendo tu vida simplemente con ir al culto, que está muy bien hacerlo? Y se tiene que ir, como es lógico, y ya está, el resto de los días no haces nada, no hacemos nada. Nos dedicamos a tontear con historias tontas y absurdas, y después levantamos las manos en la iglesia y cantamos 4 himnos y le damos la gloria o nos tiramos al suelo y no sé cuántas cosas más. Ahí hacemos teatro, muchas veces lo que estamos haciendo es mucho teatro. Y esto es duro decirlo, pero hay que denunciarlo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿No es mejor una vida consagrada, de rodillas, con tu trabajo, con tu familia? Y estar siempre dando testimonio de la palabra de Dios, de lo que el Señor ha hecho en tu vida, te entiendan o no, te acepten o no. Es mejor lo segundo antes que lo primero. Y como consecuencia de lo segundo, pues vas a la iglesia y te congregas y eres bendición para otros, pero que sea eso, es decir, que seas luz, que no pierdas el tiempo en cosas de nuestra carne humana, de nuestro mundo, sino que seas luz como Cristo fue también la luz para aquellos hermanos. Bueno, quiero ya despediros, despedirme de vosotros con una nueva. Hace un día maravilloso, la verdad, no hace sol, está un poquito apagado el sol, bueno, porque hay nube y tal, estamos en invierno, pero la verdad que es un placer. Veis aquí la gente paseando, ¿veis aquí la gente paseando? ¿Veis? ¿Os dais cuenta? Almería, provincia de Almería, el mar Mediterráneo. Y si oís el rumor del mar, aquí es un lugar ideal para orar. Yo muchas veces vengo aquí a hacer oración porque estoy solo, no tengo televisión ni móviles, ni nada de nada. Estoy solo con la palabra de Dios y medito la palabra de Dios. Me tiro aquí horas, incluso de noche, a las 4 de la madrugada, en verano me vengo y me estoy con mi perrito, que aquí lo tengo. Aquí lo tenéis. Me estoy bañándome en el mar, en soledad absoluta, soledad absoluta. A esa hora de la madrugada no tengo ningún miedo de nada. Yo sé que el Señor me acompaña y me ayuda para mis emociones, me ayuda para mi relación espiritual y todo eso. Y además os digo una cosa, es sano ir a la naturaleza, os lo digo de verdad. México tiene costas, yo lo sé, costa maravillosa. Lo que podáis vivir en la costa o la montaña, da igual, o el río que tengáis, os aconsejo que vayáis a hacer oración ahí también, esa parte. Y estéis, incluso si podéis hacerlo solos con la Biblia, solos, tirar un buen rato, solos en plena naturaleza, solos, sin móviles, sin teléfonos, sin preocupaciones, sin nada, y solamente con la palabra de Dios y con el acompañamiento que nos dan las fuerzas de la naturaleza, que aquí esto es un relax impresionante. Bueno, pues nada más, que el Señor os bendiga y me vais a perdonar esta longitud del vídeo. Saludos y bendiciones.